Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Doctor Quesero TV y en mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Esta es una ventana abierta a todo el que quiere aprender a hacer quesos artesanales de manera doméstica o comercial. Como siempre, estamos aquí todos los sábados. Mi nombre es Dietrich Truxes y soy el Doctor Quesero. Hoy tenemos un programa especial. ¿Por qué? Porque tenemos invitados. ¿Quiénes son los invitados? Ustedes. Ustedes son los invitados de hoy. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, me pueden hacer cualquier pregunta. Les voy a pasar el link. Si me quieren hacer cualquier pregunta, ustedes pueden simplemente se meten aquí en este código QR, hacen su pregunta en vivo y yo les doy acceso y nos vemos. Me encantaría conocerlos a todos ustedes, de verdad. De verdad que me gustaría mucho saber saber de ustedes y que me hagan la pregunta, por supuesto, ¿no? También, por supuesto, si quieren hacernos alguna donación con un super chat, un super thanks o un super sticker, bienvenido. Sin embargo, no es obligado, ¿ok? Simplemente lo que quiero es hacer el programa más interactivo y que ustedes me pregunten simplemente. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por venir. Alfredo desde Chile. Saludos. Entonces, bueno, aquí les estoy poniendo el link, ¿verdad? El código QR. Solamente tienen que pedirme acceso, yo les doy acceso y entramos. Nunca lo he hecho, vamos a hacer la prueba a ver cómo nos va, ¿ok? No tienen que pagar nada, simplemente si nos quieren hacer alguna donación, con muchísimo gusto se la aceptamos, ¿ok? Eso nos ayuda a generar mejor y más contenido para todos ustedes. Sin embargo, yo tengo por aquí las preguntas de mí. Hoy vamos a hacer puras preguntas y respuestas, pero antes de empezar, vamos a tomar los analytics de hoy, ¿ok? Y agradecerles a los que están metiéndose, a los nuevos miembros. Entonces, ya somos 43,938 suscriptores en YouTube. Estamos aumentando 800 y pico. Quiero ver si los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y, por supuesto, a todas mis redes de Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, que ahora se llama X. Entonces, bueno, en Instagram seguimos en 18,500, no hemos crecido mucho en Instagram, ¿ok? Pero no importa, el cariño es el mismo. Y hoy no estamos transmitiendo, y le quiero darle, hoy no estamos transmitiendo por Cheese Crack, por Cheese Crack, no estamos transmitiendo totalmente. Y ya le quiero dar la bienvenida a un nuevo miembro, que es Jesús Parra, que se incorporó a nuestro programa de membresías a YouTube en la categoría de Cheese Lovers hace como 3-4 días. Entonces, bueno, de verdad, gracias Jesús por ayudarnos con tu aporte, nos ayudas a generar mucho más contenido. Y vamos a empezar con las preguntas. ¿Okay? Hoy les pido disculpas que llegué tarde porque estaba preparando las preguntas. Entonces, vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Entonces, por supuesto, los que quieran hacer preguntas aquí en el diálogo de comentarios, con muchísimo gusto también los contestamos, pero si quieren participar conmigo y ser parte de la audiencia, yo con muchísimo gusto les doy entrada. Solamente tienen que seguir el código QR me va a aparecer aquí en la plataforma, me va a aparecer que están solicitando la entrada y yo les doy entrada. Con muchísimo gusto. Y después, por supuesto, vamos a ver si hay varios, los dejamos allí, porque hoy ustedes son los invitados. Entonces, los dejo allí. Si hay mucha gente, por supuesto, tendré que sacar algunos, pero bueno. Y los que me hagan la donación, los dejo todo el programa, ¿ok? Si quieren hacer la donación. Como les digo, no es obligado. Entonces, bueno, Ángelo Barbosa, un abrazo para usted. Gracias, Ángelo, de verdad que te lo agradezco. Creamery y MH, saludos desde Roatán, Honduras. Gracias, de verdad que nos ven desde Honduras, qué bueno. Felicita, bienvenida Felicita, desde Londres, qué bueno. Bueno, Alfredo desde Chile, que Alfredo es mi alumno. Alfredo, ya debes tener acceso a la plataforma. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas. Aquí las tengo, vamos a ver. Primera pregunta. Aquí está la primera pregunta que me hacen, ¿no? Si quieren que les vuelva a poner el link para que hagan las preguntas en vivo y entren conmigo, con muchísimo gusto y me dicen, se los pongo otra vez, ¿ok? Aquí me preguntan,
me pregunta user, no sé qué cuestión. Hola, ¿cuánto tiempo debe quedar el queso en la prensa? Bueno, fíjate, el queso en la prensa, eso va a depender del tipo de queso que estés haciendo. Puedes prensar 3 horas, puedes prensar 1 hora. Mientras más tiempo lo dejes en la prensa, tu queso va a quedar más compacto, la densidad va a ser mayor. Sin embargo, hay criterios, por ejemplo, 8 horas, 12 horas, entre 8 y 12 horas es un tiempo prudencial. Tampoco lo dejes mucho tiempo porque demasiado peso en la prensa o demasiado peso al queso pudiera agrietarlo. Entonces, tienes que tener cuidado. Pero entre 8 y 12 horas es suficiente para un queso. Ya ese queso a las 12, 8 horas ya está, ya tiene la consistencia perfecta para manipularlo, para sacarlo del molde y seguir después con la etapa de maduración. Si es que vas a hacer un queso más madurado. Si vas a hacer un queso fresco, que lo que quieres es que te quede un queso más compacto, porque lo vas a hacer para bien sea para hacer, pudiera ser un halloumi, por ejemplo. Si vas a hacer un queso halloumi, lo prensas unas 2, 3 horas. Pero si vas a hacer un queso parmigiano, reggiano o un queso curado, lo dejas unas 12 horas y después que se lo dejas secando para que él siga su proceso de maduración. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que te quería, esa es prácticamente la esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos entonces con los comentarios. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, acaba de salir mi nuevo libro. ¿Ustedes se acuerdan del libro que tenía yo en inglés, The Beginner's Bible for Cheesemaking? Bueno, ya salió la versión en español y la tengo aquí. Aquí está. ¿Okay? Está en Kindle, Amazon Kindle. Simplemente métanse en Amazon Kindle, busquen la Biblia del queso para principiantes. Ahí está el precio, $10. Para que no me pregunten, porque si me preguntan, ¿cuánto vale el libro? ¿Ok? Con ese libro ustedes van a aprender a hacer cualquier tipo de queso artesanal. Cualquiera. No quesos venezolanos, no quesos colombianos, no quesos cualquiera, incluyendo los colombianos, los venezolanos, los argentinos, los peruanos, los que sea. ¿Ok? Con ese, búsquenlo en Kindle y allí ustedes pueden hacerlo. Entonces, sigamos entonces con las preguntas en vivo. Si me quieren hacer cualquier preguntita en vivo, ustedes, con muchísimo gusto se las vamos a contestar. Entonces, bueno, vamos a ver aquí si en el canal tenemos por aquí. Aquí me pregunta Ángelo, vamos a ver. Explíqueme un poco, de la membresía. ¿Quieren más información? Aquí me pregunta Ángelo. Bueno, fíjate, tengo varias membresías, Ángelo. Tengo la membresía del programa de coaching de quesos artesanales, que son todos los quesos artesanales que tú quieras hacer, ¿ok? Eso incluye un apoyo bueno, eso incluye 5 sesiones de coaching y un poco cuestiones allí, unas hojas de cálculo o información completa. Yo te puedo mandar el link. Es más, lo voy a poner aquí para que lo tengas. Porque lo tengo aquí en el código, aquí está, este es el link. Sigue el link ponte aquí en ese código QR y vas a tener toda la información, ¿ok? Y también tengo el de quesos venezolanos, si es que eres venezolano. Entonces también, ese no lo tengo aquí. Entonces si lo quieres, me dices y te lo hago llegar. Me escribes por WhatsApp y yo te lo hago llegar con muchísimo cariño, ¿ok? Entonces ese es el del programa de coaching, básicamente, ¿ok? Entonces bueno, vamos a seguir con el diálogo en vivo con el doctor Quesero. Entonces aquí tengo la pregunta número 2. Vamos a hacer la pregunta número 2, que la tengo aquí. Entonces aquí me pregunta Daniel Antonio Marota. Hola, ¿qué pasa si en el tiempo de curado se cuartea la cáscara no, la corteza, y empiezan los hongos a meterse adentro? ¿Cómo hacer para sellarlo? Puede ser con cera. Entonces, fíjate, cuando el queso se seca así tan violentamente, es porque la humedad es muy baja, la humedad relativa. Entonces tendría que aumentar un poquitico la humedad, aumentar la humedad relativa. ¿Cómo? Bueno, puedes meter un platico de agua en tu nevera
o si tienes una nevera de maduración, una cava de maduración, metes una taza con agua allí. Entonces el agua se va a ir evaporando y va a ayudar a aumentar un poco la humedad relativa. Entonces para eso tienes que tener unos relojitos que hay que te miden la humedad relativa y te miden la temperatura. Yo los tengo en mi página, búscalos allí en mi página doctorquesora.com y allí puedes monitorear la temperatura, la humedad y la temperatura. Pero si no tienes no tienes el aparatico, porque no lo tienes, pues, tú poniendo una taza con agua, tienes aproximadamente ahí, más o menos, a vuelo de pájaro, tienes un 80% de humedad relativa. Si quieres aumentar la humedad relativa al 90%, pon un plato. Mientras la área de exposición sea mayor del agua, la humedad va a tender a aumentar. Por supuesto, no la puedes verificar porque no tienes el aparatico. Entonces, eventualmente, te sugiero que te busques ese aparatico. Ese es como un relojito. ¿Ok? Y allí vas a poder aumentar la temperatura. Ahora, ¿pero qué pasa si ya tienes se te gritó la corteza? ¿Qué puedes hacer? Bueno, lo primero que tienes que hacer es limpiar el queso, si ya tiene los hongos. Entonces, si ya tiene los hongos, con un cepillito de cerda fina, lo cepillas, lo vas cepillando, le vas sacando el hongo y lo lavas con salmuera al 23%. Lo lavas. Y después que ya está lavado, le pudieras colocar puedes hacer varias cosas. Lo puedes pintar con un poco de aceite de oliva, ¿ok? Y lo empacas al vacío. O simplemente, después que está limpio, lo puedes empacar al vacío o lo enceras. Cualquiera de las cosas. Cualquiera de lo que quieras, cualquiera de esas tres técnicas lo puedes hacer. O de esas tres opciones. Pues lo limpias con cera, lo pintas con aceite de oliva y lo sigues dejando. Pero tienes que irlo monitoreando, ¿correcto? O lo empacas al vacío o lo enceras. Esas tres opciones. Si lo empacas al vacío y lo enceras o lo enceras, no tienes que preocuparte más nada por el queso porque ya está encerado, no le va a entrar más hongo. Pero eso va a depender del tipo de queso que quieras hacer, porque el aceite de oliva también le va a dar un sabor al queso. Entonces, depende de lo que tú quieres, de tu objetivo como maestro quesero. Entonces, allí, al pintarlo con aceite de oliva, inclusive lo frotas pudiera ser con semillas de uva, con comino, con pimienta, junto con el aceite de oliva, y lo vas monitoreando, y ahí el queso va a ir madurando en el tiempo y va a empezar a desarrollar su personalidad. ¿Ok? Espero haberte ayudado con tu pregunta. Bueno, sigamos entonces con la segunda. Hoy tengo 15 preguntas, pero ustedes tienen la prioridad, ¿ok? Y no sean penosos que si se quieren meter conmigo, o sea, si se quieren estar conmigo en el diálogo, no sean penosos. Hagan la pregunta, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces sigamos. Solamente tienen que darle al código QR. Me encantará conocerlos, de verdad. Me encantará conocerlos. Entonces sigamos. Vamos con la tercera pregunta por aquí. Aquí me pregunta Creamery Hill. Entre los quesos que estoy procesando está un Young Gouda. Aquí me preguntan. Que lo estoy dejando madurar entre 4 y 6 semanas. Cuando hago la prueba, después de este tiempo hay unas ruedas que salen muy amargas. Bueno, debes controlar, porque ¿qué está pasando? ¿Qué te está pasando? Bueno, tienes que controlar la cantidad de cultivo que te está entrando, que estás metiendo en el queso, ¿verdad? Recuérdate, ¿cómo que es? Creamery. Recuérdate que cuando tú el queso lo haces, el cultivo está vivo todavía y sigue desarrollando la acidez. Y en el queso todavía hay lactosa. Hay un 15% de lactosa allí. Entonces, ese 15%, como la bacteria está viva, el queso, el cultivo se va a seguir alimentando de la lactosa residual que queda allí. Y por eso que los quesos te van a desarrollar un poco de acidez. ¿Qué debes hacer? ¿Qué te sugiero que hagas? Bueno, tienes que llevarlo a cámara lo más pronto posible
para que el cultivo se inocue. ¿Ok? Como está vivo, al bajar la temperatura, el cultivo se inocua y deja de producir, deja de alimentarse la lactosa. Se duerme. Entonces deja de alimentar la lactosa, deja de alimentarse de la lactosa y no sigue acidificando. Entonces el queso te va eso es una técnica. El Gouda también es un queso de corteza lavada, de cuajada lavada. Entonces tienes que lavar la cuajada. Al lavar la cuajada, estás disminuyendo la lactosa y te va a dar el queso, el queso va a tener un sabor más dulzón, menos ácido, porque tiene menos lactosa. Entonces, eso es lo que debes hacer. Hay una receta para hacer el queso Gouda. Entonces, uno de los pasos es lavar la cuajada en un cierto porcentaje. ¿Ok? Yo no sé si yo he hecho queso Gouda por ahí en el canal, no recuerdo. Voy a revisar y si no hago un video de cómo hacer un queso Gouda y lo hacemos allí, lo ponemos y lo vemos. ¿Ok? Por supuesto, va a ser una versión muy limitada porque la versión completa va a quedar para mi canal de coaching. ¿Ok? Entonces, dice, no todos los lotes, pero algunos. Bueno, haz esas dos cosas que me estás diciendo allí y creo que te pudiera resultar lavar la cuajada. Si la estás lavando, a lo mejor tienes que lavarlo un poco más para disminuir más la lactosa y cuadrarlo de la temperatura. Bueno, sigamos entonces con las preguntas. Vamos a ver. Aquí estamos con la pregunta número 3. Aquí me preguntan, ¿cómo mantengo un buen promedio que compense los litros de leche con los kilos de queso de mi producción diaria de queso? La pregunta está un poco mal formulada, ¿no? Pero te la voy a tratar de contestar. Lo que me estás pidiendo es que aumentes el rendimiento. Entonces, bueno, tienes que tener una leche que tenga un porcentaje de grasa, digamos, entre 3,4%, entre 3,4% y 4%. Eso por un lado. Lo otro es, debes controlar la pasteurización. Si estás pasteurizando tu leche, de repente no pasteurices tanto, tienes que pasteuriza por el método largo, ¿ok? Y no sobrepasteurices la leche, porque eso te va a debilitar la proteína, y al debilitar la proteína, o a desnaturalizar la proteína, la cuajada va a ser débil, y a lo que estés cuajando te va a quedar mucho fino, y ese fino te va a pasar al suelo, y vas a perder. Entonces, ¿qué puedes hacer para compensar? Si te sale mucho fino, bueno, haz ricota con el suero y recuperas ese suero que está blancuzco, lo recuperas haciendo ricota. ¿Qué más puedes hacer? Estandarizar la leche. Si tu leche es 3,4%, por ejemplo, llévala a 3,6 o a 4 y la estandarizas. Esa es otra forma de aumentar el rendimiento. Y lo último es cuando estés cortando la cuajada, no cortes tan violentamente, corta suave, o sea, corta. Trata de tener, eso va a depender también del tipo de, no me dices qué tipo de queso estás haciendo. Si estás haciendo un queso tipo parmesano, tienes que llevar a grano de arroz. Y la cuajada no te va a rendir entre 10 y 12 litros por kilo. Entonces, pero si estás haciendo un queso fresco, te pudiera rendir entre 6 y 7 litros por kilo. Si estás haciendo mozzarella, te puede rendir entre 7 y 8 litros por kilo. Entonces, tienes que tomar en cuenta esos parámetros más o menos y no cortar tan violentamente, porque si cortas muy violentamente, rompe los glóbulos de grasa y esta va a pasar al suero, entonces no te va a rendir la leche lo que te debería rendir. ¿Ok? Entonces, hazte esas sugerencias que te estoy dando y me cuentas después en otro programa. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Aquí me pregunta, Krimer, gracias. Bueno, siempre a la orden, Krimer, no hay ningún problema. Les recuerdo, háganmela, aquí está. Aquí les pongo el link para que sigan, ¿ok? Entonces,
por aquí vamos por la pregunta 4. No la voy a poner en pantalla. Si quieren que la ponga en pantalla, me avisan. Yo las tengo aquí también aquí en mi chuleta. Y les dejo el link si quieren entrar al programa, o sea, al live. Y nos conocemos. Aquí me preguntan en la pregunta 5. No, perdón, en la 4. Me preguntan, en la 4. Me dice Rosario Lazo, 1965. El Renner que es, perdón, el Renner que es y cómo consigo todo eso que usted dice. Bueno, fíjate. El Rennet es una enzima, específicamente esquimosina. Y también la llaman coajo. Yo le digo Rennet porque es el término en inglés. Y yo me formé en inglés. Entonces, el Rennet o el cuajo es la enzima que se utiliza para cuajar la leche. Básico, simple. ¿Dónde la consigues? Búscala en mi sitio web. Tengo para botar para el techo. Si no, si estás muy lejos de donde estoy yo te la envío. Si estás lejos, por cierto, tengo que mandar más mercancía para Amazon que no tengo. Se me acabó todo. Y no he tenido tiempo de mandar. Entonces, si no, búscala en Amazon y ahí la consigues. O en otra. Hay otras tiendas por allí que también venden. Pero básicamente yo la tengo en mi sitio web. ¿Ok? Entonces, bueno, sigamos. Vamos a. Aquí tengo otra pregunta. Vamos a. Me preguntan por aquí. Esta pregunta quiero que la vean ustedes. Vamos a ver. Pregunta número 5. Aquí me preguntan. No, esta no. A ver. Aquí está. Me preguntan la pregunta 5. José López me pregunta. ¿Para qué sirve el citrato de sodio en los quesos cocidos o mozzarella? Bueno, fíjate. El citrato de sodio es una sal emulsionante y se utiliza en los quesos análogos. ¿Okay? Si haces, y los quesos análogos son quesos procesados. Son quesos que, bueno, no son queso, no es queso. O es 50% queso, 50% aceites, agua, y como el aceite no se mezcla con el agua y con la cuajada y eso, hay que utilizar algo que lo una, un aglutinante. Y el citrato de sodio, también puede ser citrato de potasio, es el que hace eso. Entonces, eso lo utilizan los queseros para ayudar al hilado. Y tiene buenos resultados. Yo no lo hago porque yo utilizo la acidez natural de la cuajada. Por supuesto, los quesos quedan muchísimo mejores, mucho más ricos. Pero si estás haciendo un queso procesado, el citrato de sodio es lo que te lo puedes utilizar. Citrato de sodio, citrato de potasio, en fin, hay otras sales por allí que no recuerdo el nombre, pero se utiliza básicamente para emulsionar. Es una sal emulsionante. ¿Ok? Sigamos entonces. Bueno, aquí entonces tengo la pregunta número 6. Sigamos aquí. Pregunta 6 que me hace David Ambrosio. ¿Okay? Ambrosio Soria, perdón. Hace 3 días. Hola, quiero montar una quesería y pregunto qué tal son las cámaras modulares y para hacer el cuajo, ¿qué bañera es mejor? Es queso de oveja con leche cruda. Bueno, fíjate, David. Vamos por parte. ¿Okay? ¿Quieres montar una quesería? Buenísimo. Cámaras modulares. Son cámaras, no se llaman cámaras modulares, se llaman cámaras de maduración, que deben ser modulares. Una nevera, puedes utilizar neveras. ¿Okay? Si estás empezando, puedes utilizar una nevera vieja que enfríe y le haces una regulación de temperatura y humedad. Yo tengo en mi sitio web, en la página, en la tienda, tengo unos relojes que son unos relojes unos interruptores de tiempo, es la palabra. Perdón, de temperatura, unos interruptores de temperatura. Cuando la temperatura llega a tal punto, se prende el interruptor y prende la nevera. Y cuando llega a una temperatura más alta, digamos
10 grados, se apaga. Entonces tú puedes mantener la temperatura digamos, entre 8 y 10 grados, tu nevera. Entonces, porque las neveras generalmente enfrían hasta 4 grados y a 4 grados no se desarrolla la maduración. Lo único que tendrías que controlar ya sería la humedad, y para eso puedes hacer lo que te digo, poniendo las tazas de agua, en fin, ¿okay? Irlo monitoreando todo. Entonces, eso por un lado. Esas cámaras modulares. Puedes comprar unas cámaras de maduración, que son unas neveras también separadas, que son unos chillers, que también te regulan la temperatura y también te regulan la humedad. Pero son costosas. Entonces, pero si estás empezando, puedes hacerlo de esa manera. ¿Ok? Para hacer cuajo, ¿con qué bañera? No es una bañera, es un vat. Entonces, o es una tina de cuajado. La tina de cuajado puedes utilizar cualquier cosa que sirva para contener la leche. Puede ser una tina redonda, puede ser una tina cuadrada, puede ser una pasteurizadora, puede ser metálica. Lo importante es que debe tener una camisa alrededor para que mantenga la temperatura, porque si estás, por ejemplo, en un clima frío y estás cuajando y pones la leche dentro de la tina esa y no tiene las paredes con temperatura, la leche se te va a enfriar y no se te va a desarrollar el cultivo como debería ser. Entonces no vas a poder calentar porque es una tina grande. Cuando es una olla, se mete otra vez en la estufa y no hay problema. Entonces, como en este caso, si vas a hacer una cantidad grande, porque vas a montar una quesería, vas a hacer, me imagino que 1000, 2000 litros, necesitas unas tinas de cuajado que tengan camisa de doble pared. Entonces esa doble pared se llena con agua caliente y va manteniendo la temperatura. ¿Okay? Entonces, si quieres bajar la temperatura, le inyectas agua fría porque ya va drenando, en fin, eso, así es como funciona. Es básicamente un baño de María industrial. Si estás empezando, porque estás empezando en el negocio, búscate yo tengo unas pasteurizadoras en mi canal, que son, en mi tienda, que no son pasteurizadoras, son pasteurizadoras, pero también sirven como tina de cuajado. Que son de 30 litros, son de 100 litros, 50 litros, en fin, estás empezando. Pero si no, bueno, en el mercado también hay tinas de cuajado, y dependiendo del volumen que estés manejando, puedes hacer tus quesos, ¿no? Lo importante es que sean de acero inoxidable, aunque también pudieran ser de plástico, ¿ok? No utilices por nada del mundo madera, porque vas a tener focos de contaminación cruzada, pero puedes utilizar plástico, inclusive hay unas de esas que venden en las tiendas que son como unos archivos de plástico. Puedes meter uno dentro del otro, llenas uno con agua y esas puedes meter hasta 200 litros y hasta más. Entonces te compras una de 500 litros, la llenas con agua y metes la otra con la leche adentro. Entonces te sirve como te serviría también como un vat. Eso lo usábamos en la escuela cuando estábamos haciendo. Habían unas tinas de cuajado de acero inoxidable, pero también habían tinas de cuajado para plástica. Pero esas generalmente se utilizan para hacer quesos frescos, como el feta, quesos frescos como creo que hacíamos también queso fresco normal. Con el camembert es diferente, no lo hacíamos así. Pero, para el halloumi también lo hicimos, se puede hacer ese tipo, porque es un queso fresco que sale rápido. Entonces, de esa forma tú puedes improvisar una tina de cuajado así, que no es tan cara o costosa. ¿Okay? Bueno, sigamos. Aquí entra otro comentario. Me preguntan aquí, Nelson Bravo. No, Nelson me está saludando desde USA. Qué bueno, Nelson. Gracias por venir. De verdad que me encanta que vengas, Nelson. Bueno,
Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en vivo conmigo aquí. Ya les voy a pasar otra vez el código QR para que hagan la pregunta en vivo. Entran a la cuestión, al programa, lo ponemos, les comparto una ventana y hacen sus preguntas con muchísimo gusto. Y bueno, nos conocemos. Entonces, bueno, aquí tenemos otra pregunta por aquí. Lo que tienen que pedirme, la solicitud. Debe estar funcionando el comentario, ¿no? En el comentario debe estar funcionando el código. No lo he probado, de verdad, pero si no funciona, háganmelo saber por aquí y vemos qué hacemos. Yo se lo paso por aquí. Déjame ver si por aquí lo tengo. Sí, aquí está. Invite guest. Entonces, si lo quieren, aquí se los voy a poner en los comentarios, por si acaso. Si no quieren, si no tienen código QR. Entonces, aquí les estoy poniendo el código para que lo tengan. ¿Ok? Bueno, sigamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta. Y vamos por la pregunta 5, ¿verdad? Ajá. La pregunta 7, perdón. Vamos con la pregunta 7. Entonces me pregunta por aquí. Doctor, disculpe una pregunta. A mis trabajadores no les estira el queso criollo. El normal, el que se cuaja, el que se cuaja la leche recién ordeñada. ¿Eso por qué sería? ¿Cuál sería el problema? Bueno, obviamente el varón. Bueno, Álvaro, obviamente no tienes muchos conocimientos de qué sería. ¿Ok? Simplemente eres el patrón, más nada. Pero no importa, no importa. Tus trabajadores están haciendo los quesos a la machimberra, no saben lo que están haciendo. ¿Okay? Ellos, porque siempre lo hacen así, entonces no tienen ningún conocimiento sobre qué sería. Ellos lo hacen y como es leche cruda, él está utilizando leche recién ordeñada, lo que vale es cruda, y lo cual no está permitido. Sin embargo, en tu país de origen, de repente, lo hacen porque todo el mundo lo hace y no hay ningún control, pero no se debe hacer. Simplemente es un queso que puedes hacer, que se puede vender para el consumo local. No es un queso con calidad de exportación. Pero bueno, eso es el escenario que tú tienes y no hay ningún problema. Yo, como persona que hago quesos en países del primer mundo, mi deber es decirlo y tratar de que hagas las cosas bien. Trata de pasteurizar tu leche para que vas a tener un producto mucho más estándar y de mayor calidad. Pero no te estás tirando. ¿Por qué no te estás tirando? Porque la cuajada no está tomando el nivel de acidez que debe tener. La cuajada para que hile tiene que tener un nivel de acidez en una banda específica. Entonces, como no la tienes, no te va a estirar. Y si la acidez es demasiado, tampoco te va a estirar. Entonces, tienes que llevarlo en un rango. Tienes que ir haciendo pruebas de hilado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dejar la cuajada apilada. ¿Ok? Porque de repente, como estás haciendo las cosas a la machimberra, tampoco debes tener un medidor de pH. Entonces, me imagino. Entonces, pero bueno, ¿qué solución tienes que buscar? Bueno, corta la cuajada y la vas apilando unas con otras. ¿Okay? Ellas se van a ir presionando, van a ir botando suero, pero tienes que mantenerlas calientes. Espérate unas 4 horas y la vas volteando. Cada 20 minutos las vas volteando y mantienes la temperatura. Eso se llama cheddarización, cheddarizar la cuajada. Después de las 4 horas, empiezas a probar a ver si va hilando. ¿Okay? Si tienes un medidor de pH, tienes que ir midiendo la acidez, o mejor dicho, midiendo el pH. Tienes que llevar la cuajada entre pH 5.1 o 5.3. ¿Okay? Como es leche cruda, de repente vas a llegar a pH 5, 4.8. ¿Ok? De repente te hila en 5.1, 5.2. Porque como la leche es cruda, tiene el calcio nativo. Entonces hay que esperar que todo ese calcio se solubilice para que la cuajada empiece a hilar. Entonces, si la leche pasteurizada generalmente hila en pH 5.1 o 5.3. Pero si estás utilizando leche cruda, el calcio es completamente nativo,
está enterito, no sea solubilizado por la pasteurización. Entonces, de repente te di la pH más bajo. Tienes que ir haciendo las pruebas de hilado. Entonces, bueno, eso, de esa forma, tienes que ir controlando tu acidez. Yo tengo medidores de pH en mi tienda, búscalos allí y te los mando por aquí de Nueva Zelanda. Bueno, sigamos. Okay. Les cuento que estamos transmitiendo también por Instagram. Estamos transmitiendo por Instagram. Por ahí no sé dónde está no he visto el Instagram, pero sí estoy transmitiendo por Instagram. Entonces también. Y por Facebook. También estamos transmitiendo por Facebook. Entonces, bueno, sigamos. Aquí me dice, can post messages on Canos, learn more. Ok, no sé qué pasó. Bueno, sigamos entonces. Vamos a, les vuelvo a poner el link. Estoy loco porque se meta alguien. Entonces, bueno, para ver cómo está funcionando este nuevo formato del programa. Vamos a ver cómo es la cosa. Entonces, aquí me preguntan Nelson que cuándo es la sección de chistes. Bueno, no, la verdad es que no tenemos sección de chistes en este programa, Nelson. ¿Ok? Pero si me cuentas uno, con muchísimo gusto a mí me gustan mucho los chistes. Entonces, bueno, vamos con la pregunta número... ¿qué? ¿Cuál era? Ajá, número 7. Número 8, perdón. Número 8. Entonces, bueno, aquí me preguntan, doctor, ¿por qué en la elaboración del queso con leche muy alta proteína, el cuajo no es muy efectivo y el suero me queda muy blanco como si tuviera mucha leche? Gracias por su colaboración. Bueno, ahí tenéis dos problemas. Primer problema. Él dice que el cuajo no es muy efectivo. ¿Por qué? Porque en mi opinión tu cuajo está malo. Tu rennet no sirve. Está bien sea viejo o está contaminado. Entonces, si está contaminado, no te va a funcionar. Y por esa es la razón porque la cuajada, el suero es muy blanco, porque la quimosina del rennet o del cuajo no está rompiendo todos los enlaces de proteína que hay en la leche y por lo tanto no se está cuajando la leche completamente. Entonces, estás perdiendo mucha leche, se está perdiendo mucho producto. Entonces, no te está rendiendo lo que debe rendir. Entonces, la proteína no tiene nada que ver con el cuajo que estés utilizando. Si el cuajo si el cuajo lo que hace es romper los enlaces de la proteína. Si tienes mucha proteína, va a romper muchos enlaces, ¿correcto? Entonces, si no lo está haciendo es porque lo que está fallando es el rennet o el cuajo, no la leche, no la proteína. Entonces, como ves, estás trabajando empíricamente. Entonces, yo te sugiero que cambies el cuajo, búscate un cuajo de mayor. Primero, un cuajo que sea nuevo. ¿Okay? Eso es una forma. De repente, si tu cuajo está bueno, no estás utilizando la cantidad adecuada de cuajo. De repente tu cuajo es de muy poca intensidad, de muy poco IMCU. De repente son, ¿qué? 80 IMCU. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejar más tiempo la cuajada cuajando o la leche cuajando para que actúe más. O debes también aumentar la cantidad de cuajo. Trata con todo eso a ver cómo te va. Pero en mi opinión, tienes pudieras tener varios problemas, que el cuajo esté contaminado o viejo, y por supuesto no te va a cuajar, porque está contaminado de viejo y no sirve. Tu cantidad de cuajo es muy poca, entonces tienes que aumentar la cantidad de cuajo, o la intensidad de tu cuajo o de tu rennet, que es lo mismo, es muy bajita, entonces tienes que dejar más tiempo la cuajada cuajando y poner más cantidad. Entonces,
Búscate esa, trata de agotar esas variables, ve trabajando una por una y evalúa el proceso y te aseguro que te va a ir bien. ¿Okay? Te va a ir bien, de verdad. Bueno, sigamos con la otra. Son 15 preguntas. A lo que tenga 15 nos vamos, para no llevarlos mucho tan... Entonces, a broma. Por supuesto, las preguntas aquí tienen prioridad. Me preguntan aquí, buenas tardes, ¿por qué el queso Paraguay no queda bien amarillo? Bueno, el queso Paraguay es un queso de Paraguay. Y el queso Paraguay es un queso fresco, simplemente, es un queso fresco. ¿Por qué no queda amarillo? Bueno, porque de repente no tiene el nivel de grasa que es. ¿Ok? Si quieres que se ponga un poquitico amarillo, déjalo secando unos 2 días para que se seque la corteza un poco y se ponga un poquitico más amarillo. Pero el queso Paraguay es un queso fresco. Mientras más grasa tenga, va a cambiar, su color va a ser más amarillento. No es que va a ser amarillo, porque el queso amarillo es el cheddar. Y ese color amarillo que se le da al cheddar no es por la grasa, es por el anato. Es un queso que se pinta con anato. La leche se pinta con anato y queda amarillo, 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 como el fondo de pantalla que tengo aquí atrás de los quesos. Eso. Entonces es porque se pintan con anato. Pero el queso paraguayo es un queso fresco que chilla en los dientes, como nuestro queso llanero, es como el campesino colombiano, en fin. ¿Okay? Entonces, si quieres que se ponga un poco más amarillo, trata de estandarizar la leche y trata de aumentar el contenido de grasa. Y te va a quedar, te garantizo que te va a quedar más amarillo. ¿Okay? No es mal de morir, es un simple queso fresco. Vamos a ver aquí me hicieron una pregunta en el canal, vamos a ver. Aquí me preguntan, a ver. Ángelo, si quieres entrar al programa, ok, si quieres entrar al programa, ahí tienes el link. Ok, te lo voy a darle al link y entras y hablamos. Y me encantaría conocerte. Aquí, pudiera hablar sobre la calidad de la leche. En mi zona venden leche con agua o extremadamente ácida. ¿Qué debemos ver y tener tecnología a la hora de adquirir esa leche? Bueno, fíjate. Si le echan agua, te están robando. ¿Ok? Entonces, allí lo que tienes que hacer es no salir de su proveedor. Una forma empírica, puedes hacer la prueba de alcohol, puedes medir el pH a la leche. Si la leche está extremadamente ácida, es porque no está fresca. Entonces, el pH de la leche tiene que ser 6,7. ¿Ok? Si tienes leche a 6,1, la leche está ácida, entonces no está fresca. Es una leche que tiene tiempo allí y no te sirve para hacer queso. Porque los quesos que vas a conseguir son malísimos. No te van a salir quesos buenos. Porque la leche no es fresca. Entonces, esa leche no te va a servir. Entonces, un control que puedes hacer rapidito. Mira el pH. Búscate un pHímetro. Yo tengo en mi tienda uno. Ahí vale $30. Se lo metes a la leche y te debe marcar pH 6,7. Si te marca pH 6,1, 6,2, 6,3, ya sabes que no es fresca. La leche no es fresca. Entonces, no la compres. A lo que no la compres, el proveedor, que la va a tener que botar o dársela a los animales, en tu próxima compra, él va a tratar de mantener la leche en ese pH, mantenerla fría, porque la leche cruda, cuando está fresca, si no se refrigera rápido, empieza a bajar el pH rapidito. Entonces, él va a perder la leche. Entonces, trata de hacer eso. Otra prueba es congelando la leche. La leche congela creo que a -2, mientras que el agua congela a 0 grados. Si la leche que tú congelas, si la metes en el congelador, te congela a 0 grados, quiere decir que tiene agua. En cambio, si no tiene agua, te va a congelar a -2. Y allí vas a saber que la leche es de verdad leche y no está adulterada con agua. Esa es otra forma de controlarla. Entonces, pero con lo de la acidez,
básicamente eso es lo que tienes que hacer. O eso es lo que yo haría. ¿Ok? Por supuesto hay otras pruebas más complicadas, hay unos aparatos que te miden todo eso, pero son costosos. La prueba de alcohol también se le echa y también se le coloca azul de metileno. Ese azul de metileno también te dice si la leche está ácida o no, pero con el medidor de pH eso es rapidito. De una vez, en 30 segundos tienes el valor de pH. Si el pH es bajo, no está fresca, simple. ¿Okay? Eso es lo que yo hago. Yo no hago pruebas de alcohol ni pruebas porque eso es mucho problema. Como estoy en campo, yo lo que hago es que mido el pH y ya está. Y si la leche está pasada, me lo va a decir el medidor. Tan sencillo. Bueno, sigamos entonces con la otra pregunta. Vamos con otra pregunta por aquí. Las tengo aquí, ya va. Vamos con la pregunta, y vamos con la pregunta 9, ¿verdad? Vamos con la pregunta 10. Aquí me pregunta Adriana Rivera. Hola, en México venden un queso doble crema, diferente al queso doble crema de Nueva Zelanda. Parece que vives en Nueva Zelanda. ¿Qué tipo de queso doble crema es este? Bueno, queso doble crema, simplemente. Lo que pasa es que el queso, cuando uno dice a los quesos que son doble crema, double cream, quiere decir que no es que tiene, por decir algo, lo voy a poner en números para que se entienda. La leche de vaca generalmente tiene un porcentaje de grasa de 3,4% average en porcentaje. Cuando dicen que es doble crema, no quiere decir que tiene 6,8, sino que tiene un porcentaje mayor de grasa que el nativo, más que 3,4. Entonces puede ser que llegue a 4. Cuando lo llaman a 4, ese es un queso doble crema. ¿Okay? Eso es lo que se dice en el argot de que sería eso, que es un queso doble crema. Porque tiene un contenido de grasa mayor al contenido de grasa nativo de la leche. Entonces, es una forma simplemente de vender queso doble. No es un queso doble crema, pero no quiere decir que tenga doble crema. A la final, el término doble crema va a depender también. No es que va a depender también. No va a importar qué tipo de queso sea. Puede ser un queso de pasta hilada, doble crema. Puede ser un queso brie, doble crema. Puede ser un queso roquefort, doble crema. Puede ser un queso fresco, doble crema. Puede ser una mozzarella, doble crema. ¿Ok? Puede ser, sí, un queso. El campesino, por ejemplo, el queso doble crema colombiano. Es un queso de pasta hilada, es una mozzarella. Y lo llaman doble crema, pero es una mozzarella. Le colocan un poquitico más de crema para facilitar al hilado. Y eventualmente, como tiene el queso, es más suave porque tiene más grasa, y de repente un poquitico mejor. Pero es simplemente que tiene un poquitico más de grasa. Le colocan un poquitico más de crema. Igual pasa con el queso fresco. Hay queso azul, doble crema. Double cream blue se llama. Entonces, eso depende de lo que el quesero está haciendo. Y allí se basa en eso. Y en eso se basa la técnica del cheese hacking, que es crear productos únicos con las recetas que uno conoce, con los quesos que uno conoce. Entonces, hay 12 familias de quesos y se pueden hacer doble cremas de cualquiera de las familias de quesos. O sea que, independientemente del tipo de queso, doble crema se puede hacer en Nueva Zelanda con doble crema, lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Y siempre va a ser un queso doble crema porque lo que estás colocando es grasa, más nada. Bueno, sigamos entonces con otra pregunta. Vamos con la 11. Ya que en 10 minutos de programa, vamos a hacer el programa hoy de 1 hora, faltan 5 preguntas y nos vamos. ¿Okay? Por supuesto, no quieren entrar al programa, tienen miedo. La semana que viene lo volvemos a hacer. ¿Ok? Vamos a ver si alguien quiere meterse, alguien que no sea tan penoso.
A ver, aquí me preguntan, ¿podríamos generar un cultivo desde un queso ya maduro? ¿Qué opinas? A veces estamos lejos de los lugares donde se venden. Me imagino que serán los cultivos. Quizás se podría partir de un queso almacenado. No, no creo. Eso, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes utilizar un poco de queso para, como cultivo de otro queso? Lo que sí pudieras utilizar es el hongo. Si estás utilizando, por ejemplo, si estás haciendo queso Roquefort y no tienes el cultivo, tú pudieras cultivar el hongo del Roquefort. Pero eso es mucha brega. Porque te venden el polvito y eso vale, ¿qué? $10, $20, eso no vale nada. Y te rinde para yo no sé cuántos litros. Entonces, lo puedes hacer, pero no vale la pena. Con el cultivo, lo pudieras hacer si es que hay cultivo vivo y si es un queso fresco. Pero si es un queso madurado, vamos a suponer un sardo argentino, un jabarti, un roquefort, un grana o tipo grana. No lo puedes hacer. ¿Por qué? Por dos razones. La primera razón, el contenido de humedad. Cuando el queso, cuando el queso está fresco, por supuesto, ahí hay cultivo. El cultivo todavía está vivo. Hay 15% de lactosa todavía. El queso sigue acidificando dependiendo del contenido de humedad. Cuando el contenido de humedad baja, porque el queso se está secando en el tiempo, ya el cultivo muere porque no hay humedad. Entonces, o cuando el queso está fresco y hay demasiada acidez, como el queso feta, por ejemplo, la acidez tiende a matar al cultivo. El cultivo produce su acidez. Él produce ácido láctico cuando se alimenta la lactosa. Pero eventualmente el cultivo muere porque hay tanta acidez que la acidez mata al cultivo. Por eso es que la acidez protege al queso y por eso hay que mantener los quesos en cierto rango de acidez para que se protejan biológicamente. Entonces, esa acidez mata al cultivo. Entonces, no debes utilizar el, ahí no va a haber cultivo en un queso madurado. Pudiera haber en un queso fresco, pero de repente hay mucha acidez. Lo otro que puede pasar allí es que el queso lo manipulan y al manipularlo, el queso va a tener bacterias y va a haber ahí una contaminación cruzada. Entonces, eso es, vas a tener muchas variables en contra para lograr algo que pudieras conseguir comprando un cultivo liofilizado, que vas a empezar desde cero, el cultivo viene estéril, no vas a tener ningún tipo de problema de contaminación. O sea, allí es con tratar de buscar la quinta pata al gato porque no vas a producir un producto estándar y de calidad. Pero vamos a suponer que no tienes cultivo. Bueno, porque vives en, no sé, en el quinto infierno y no tienes cultivo porque no lo tienes, pues no tienes acceso. O no tienes el presupuesto. Bueno, usa yogur. Con yogur vas a tener el cultivo. No te va a quedar un queso de muy buena calidad en sabor y esas cosas. No vas a poder hacer mucho, no vas a poder inventar mucho, no vas a poder hacer un queso, digamos, un cacho caballo o un provolón que utilice un tipo específico de cultivo, o no vas a poder utilizar, o no vas a poder hacer, por ejemplo, un jabarti. Pero bueno, vas a hacer un quesito normalito, fresco o curado y curado, que no va a tener, que lo que va a tener cierto nivel de acidez, no va a tener ningún aroma ni nada de esas cosas. Usa yogur, que el yogur tiene cultivos y probióticos que producen acidez. Entonces, utiliza eso como cultivo y te va a servir, te sale un queso bien. No es el mejor queso del mundo, pero a la final es un queso. ¿Okay? Bueno, vamos aquí ahora entonces con la pregunta 12. Aquí me pregunta José Salazar. Buenas noches, ¿se puede comer el queso cuando está baboso? Gracias por su asistencia. Bueno, cuando está baboso no te lo comas, lávalo primero y te lo puedes comer. ¿Okay? Siempre y cuando, por supuesto, depende por qué está baboso, porque si lo tienes allí
puesto en un plato y le caen moscas y está full de moscas con gusanos y esas cosas, y baboso, no te lo comas. Pero lo puedes lavar, ¿correcto? Lo lavas y dependiendo del del tiempo de maduración que tenga el queso, va a estar bien. Yo hice un queso, te voy a contar dos experiencias. Yo hice un queso hace tiempo que lo hice con 3 leches, leche de cabra, leche de oveja y leche de vaca, y lo dejé madurando por 6, 7 meses. Y el queso formó en la parte exterior una baba horrible, horrible, rojiza. Y el queso olía horrible. Yo pensé que estaba podrido. De hecho, hice un video que quería hacer queso cabrales. Y, por supuesto, lavé el queso con agua. El queso perdió la baba esa que tú dices. Y lo probé. Y no me lo vas a creer. Es el mejor queso que yo he hecho en mi vida. ¿Okay? Por supuesto, de sabor. Y por ahí tengo poquito y lo voy a llevar para el mundial. ¿Okay? Cada vez está mejor. Cada vez está más fuerte. Cuando fui a las Cuevas de Cabrales, en España, hace poco, en octubre pasado, los quesos estaban todos babosos y son quesos que se lavan. O sea que el hecho de que el queso esté baboso no quiere decir que esté malo. Por supuesto, si el queso está rancio, sabe rancio, no te lo comas porque está descompuesto. Ahí sí. Pero si no sabe rancio, cómetelo porque el queso está bueno, no está malo. ¿Ok? Entonces, básicamente eso. Les sigo poniendo aquí el código, a ver. Sí, aquí les pongo el código. Para que sigan, para que se animen. Bueno, vamos con otra pregunta entonces. Me falta la pregunta, creo que es la 10, ¿cierto? Vamos a ver aquí la pregunta 10. A ver. ¿Se puede comer queso? Ah, no, vamos. Esta es la pregunta 13, perdón. La 13. La pregunta. A ver. Esta es de tequeños. Bueno, yo sé de tequeños porque yo soy venezolano. ¿Okay? También los colombianos hacen tequeños, aunque los colombianos dicen que el tequeño es colombiano y no es colombiano, es venezolano. El tequeño es de los teques. Ellos lo llaman deditos, pero el tequeño es venezolano. Igual que la arepa, para crear conflicto con los colombianos. Bueno, sigamos. ¿Por qué la masa de tequeños cuando la preparo me queda como una bomba? Y los tequeños, al tener temperatura, se inflan de una forma fea y anormal. Ya sé qué es la masa, porque me pasa. Bueno, claro que es la masa. Debes estar utilizando allí la levadura en tu masa. Entonces está viendo allí una fermentación, te está produciendo gas. Por eso es que la masa se te infla. Entonces, debes eliminar la levadura. No utilices levadura en tu masa. Tienes que utilizar la masa, la harina de trigo normal, la más barata, no tiene que ser no utilices harina de leudante porque se te van a inflar. ¿Okay? Utiliza harina normal y no uses levadura. Si usas levadura, ni polvo para hornear tampoco, nada de eso. El tequeño lleva mantequilla, sal, azúcar y harina. Listo. También puedes utilizar margarina. Yo utilizo margarina. Margarina, sal, azúcar y la harina. Y huevo. Más nada. No tienes que colocarle más nada. Y te garantizo que la masa no se te va a inflar. A mí jamás se me ha inflado la masa. Por supuesto, si utilizas harina leudante, se te van a inflar los tequeños. Eso es fijo, porque la harina leudante es para inflar los tequeños. Ahora, vamos a suponer que estás utilizando harina normal, huevo, azúcar, todo normal, y no estás utilizando levadura. Entonces, tienes un problema de contaminación severo allí. Un problema de contaminación cruzada que tienes que solucionar. Tienes que esterilizar todo tu equipo, tienes que esterilizar todos tus instrumentos, tu área de trabajo, tienes que esterilizar todo eso y ponerte a trabajar. Tienes problemas de contaminación. Tienes que mejorar tus protocolos de higiene. Entonces,
Y allí no debes tener problema. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Ya me quedan 2 preguntitas y let's go. Entonces, bueno, aquí me preguntan, ¿cómo pudiera mejorar el queso llanero? Ese queso no lleva cultivos lácticos y tampoco tiempo de maduración. Claro, un queso fresco, el llanero es un queso fresco. ¿Pudiera agregar cultivo láctico y un tiempo de maduración corto? Si pudieras agregar cultivos lácticos a tu queso llanero y vas a acelerar un poquitico más el proceso. ¿Ok? De todas maneras, si estás utilizando leche cruda, no los necesitas. Trata de utilizar cuajo. Como la leche es cruda, estoy utilizando leche cruda, ¿verdad? Ah, no me dices qué leche estás utilizando. Bueno, si estás utilizando, no debes utilizar leche cruda para hacer queso llanero. Debes utilizar leche pasteurizada. Pero si estás utilizando leche cruda, bueno, haz tu proceso normal. Ese queso llanero, como está hecho con leche cruda, te va a quedar con muchos huequitos. ¿Por qué? Porque la leche cruda va a tener Escherichia coli por las moscas y va a tener levaduras salvajes que están nativas en la leche. Entonces te va a quedar con muchos huecos y muchos huequitos pequeñitos. Si los huequitos son pequeñitos y son muchos, ahí tienes un ataque de Escherichia coli. Entonces ese queso no debería ser consumido. Sin embargo, en los países, como me estás hablando de queso llanero, en los países, en Venezuela, eso no pasa, no hay controles, entonces o los controles son pocos, y la leche, el queso se hace, pero la bacteria está allí. Entonces nosotros como consumidores hemos llegado a tolerar cierto nivel de Escherichia coli en el cuerpo y no nos hace daño. Pero llega un extranjero y come ese queso y se pone mal del estómago, entonces le cae mal. Entonces nosotros no, porque tenemos ese rango esa resistencia al queso o al Escherichia coli, tenemos una cierta tolerancia, por eso es que no nos cae mal. Pero debería ser con leche pasteurizada. ¿Okay? Entonces, lo puedes hacer sin cultivo o con cultivo. Trata de variar, de calibrar la cantidad para que la acidificación no sea tan rápida. Tienes que hacerlo por prueba y por ensayo de error. Entonces, eso es lo que yo haría, ¿no? Pero te sugiero que utilices poca cantidad porque estás trabajando con leche cruda. Porque ya la leche cruda, al tener las bacterias nativas, ahí va a haber acidificación. ¿Ok? Y cuida la higiene, porque puedes tener, lo más probable que tengas es un foco de contaminación cruzada allí. ¿Ok? ¿Qué cultivo vas a utilizar? Bueno, utiliza el que tú creas conveniente. Puedes utilizar un cultivo que produzca ácido. Gas no hace falta que produzca porque la leche, si es cruda, la defensa es cruda, ya tiene sus levaduras que van a producir gas. Pero si es pasteurizada, puedes utilizar un cultivo que produzca gas también. Entonces, ahí lo vas llevando. ¿Ok? ¿Qué maduración? Dependiendo del queso que vayas a hacer. Si vas a hacer un queso de año, tienes que llevarlo a un cierto nivel de maduración. 1 mes, 2 meses, dependiendo, ¿no? Y también la prensa, dependiendo de la densidad que quieras en el queso, de la dureza. Entonces, si quieres hacer un queso fresquecito, un queso llanero, lo puedes no prensar, que se prensen unos con otros, para que boten el suero un poquito, y le das unos 2 días, 3 días, no máximo, tiempo corto, lo pudieras hacer perfectamente. Si quieres un queso llanero madurado, dale un poco más de tiempo y así sucesivamente. ¿Eh? Depende de lo que tú desees. Entonces, bueno, sigamos. Y bueno, ya vamos con la última pregunta. Vamos a ver si aquí preguntas en el canal. Hoy nadie quiso contestarme, nadie se quiso meter conmigo a compartir las preguntas en el canal y conocernos, pero no importa, el cariño es el mismo. ¿Ok? Y bueno, vamos con la última pregunta aquí y nos vamos. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, ¿dónde está? Aquí está. Vamos con la pregunta que hice. ¿Cómo puedo inscribirme en su curso? Ajá. Esta no la había puesto, pero bueno, no importa.
Bueno, ya les voy a poner el link para que si se quieren meter en el coaching, aquí está. Este es el coaching. ¿Okay? Denle al código de barra y se meten allí en mi programa de coaching, que es de quesos artesanales. Tienen 14 días gratis para que prueben la plataforma, no tienen que pagar nada. Se meten allí y a los 14 días se tienen que pagar. ¿Okay? Se paga una mensualidad, son $60 mensuales. Y van a tener acceso a todos los videos, toda nuestra asesoría, el coaching, todo eso. Ahora, ustedes en la misma plataforma, después que vean los videos, que vienen las preguntas, hay evaluaciones, que no son que no, si no la pasan no importa, hasta que la van haciendo, en realidad es que aprendan, ¿no? Si no pasan una evaluación, la vuelven a tomar, ven otra vez los videos, y así sucesivamente hasta que pasen la evaluación y puedan pasar al siguiente módulo. La idea no es rasparlos ni nada, sino que aprendan. No hay notas, sino simplemente si no pasaron, no pasaron. Vuelven a tomar el examen, que son las mismas preguntas, hasta que pasen. No es nada del otro mundo. Entonces, pero ahí van a aprender a hacer cualquier tipo de queso artesanal y nosotros lo vamos a llevar de la mano con estas sesiones de coaching, que son 5 de 1 hora cada una, y ustedes las van a buquear por internet en la misma plataforma. Okay, me llega un link y nos metemos ahí, yo los atiendo con muchísimo cariño. Bueno, ese es básicamente el programa lo del quiero ser el programa de coaching. El webinar. Estoy pensando, yo hice una masterclass hace como 2 semanas, la cual fue muy larga. La he estado bajando y mañana iba a ser el webinar. Ok, pero ando complicado, entonces no lo voy a hacer mañana. Lo voy a hacer la semana siguiente. Ok, la semana siguiente, esta semana que viene, sí lo voy a hacer. Entonces, quiero que dure 1 hora, porque la vez pasada creía que iba a durar 1 hora y me duró 3. Entonces saqué mal la cuenta. Entonces, por supuesto, entró mucha gente y después se fue todo el mundo. O prácticamente se quedaron unos poquitos. Entonces, no es la idea. La idea es que aprendan. Entonces, lo voy a condensar un poquitico más para que ustedes lo aprendan. Entonces, la semana que viene voy a hacer ese webinar otra vez sobre manufactura de quesos artesanales gratis. Un webinar gratis. Entra cualquiera que quiera entrar. Entonces, aquí les voy a poner el link de si se quieren registrar. ¿Ok? Yo voy a cambiar el timeline, lo voy a poner para otra semana. O sea, no va a ser para mañana, sino para la semana que viene. 9:30 de la mañana, hora de Oakland. Sería 5 de la tarde en Sudamérica, en Estados Unidos, Sudamérica, Venezuela, Colombia. Sería como a las 5 de la tarde. Y en Europa serían como a las 9 de la noche. 9:30 de la noche. Entonces, no lo quiero hacer muy largo porque quiero que todo el mundo lo vea. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente es eso. Y ya con esto tenemos 1 hora y 8 minutos y con esto ya terminamos. Si hay alguna pregunta por aquí. No creo, a ver, me dice aquí Ángelo de la calidad de la leche, ya hablamos de la calidad de la leche, así que con esto estamos listos. Así que nos vemos la semana que viene y ya saben que están a solo un queso de distancia de alcanzar sus sueños. Hasta la próxima, cuídense. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesos colombianos y venezolanos, todo hecho en tu casa. Con sabor zuliano y calor humano. Los quesos en casa tienen vitaminas, rápidos de hacer. En cualquier cocina. Tan fácil como pelar mandarinas. Quesitos en casa, fáciles de hacer son. El doctor Quesero te enseña con sabor. Quesitos